en el Instituto Mexicano del Seguro Social continúa en todo México. Se ha establecido un ambiente de terrorismo, despidos y sanciones al margen de la ley laboral como estrategia para la destrucción de la salud y la seguridad social. La denuncia este jueves y recibimos con muchísimo gusto a nuestro querido doctor Ricardo Magallón del Movimiento de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados 15 de agosto. Doctor, bienvenido, buenos días. Gracias, Fernando. Ya teníamos algunas semanas, varias, sin contacto, pero afortunadamente he escuchado las entrevistas de nuestros coordinadores. Claro, aquí han estado. Y ha sido excelente la descripción de las cosas como están pasando y desde luego tus comentarios. Fuimos a Durango este fin de semana, estuvimos en Guadalajara también. Llevamos la representación de varias organizaciones nacionales a apoyar a la doctora Flor Robles, que como tú sabes es de conocimiento nacional. Instaló una huelga de hambre, de la cual te voy a hablar enseguida. Sí. Pero primero me gustaría poner en contexto la situación que está viviendo no solo la doctora, sino muchos miles de trabajadores más y el país en general. En la mayoría de las dictaduras conocidas, Chile con Pinochet, Paraguay con Stroessner, Nicaragua con Somoza, el dictador era totipotencial, es decir, él decidía lo que se hacía desde arriba hasta abajo. En México consideramos que estamos bajo una dictadura civil con visos de supuesta democracia. Pero hay una diferencia. Aquí tenemos dictador hasta la cabeza y dictadorzuelos en el último rincón del país. Toda persona que asume un cargo, en el punto medio estarían los secretarios de Estado y los gobernadores, y entre los dictadorzuelos estaría todo aquel presidente municipal o jefe de una oficina o director de un centro de trabajo, porque ellos no saben que están para cuidar que se aplique la ley y que funcionen los organismos que están bajo su cargo, sino que ellos son la ley. No les importa a quién lastiman, no les importa qué dicen las leyes, no les importa qué dice la ley de responsabilidad de funcionarios públicos y no les importa la integridad física, moral y económica de los ciudadanos de a pie. En ese contexto, tengo que mencionar que en una mancuerna entre Mikel Arriola, hasta hace unas horas director general del Seguro Social, y Manuel Vallejo Barragán, diputado priista, instauraron un clima de terror, de arbitrariedad, de irrespeto a las más elementales leyes, de impunidad contra todo trabajador que se opusiera a su propósito de destruir la seguridad social, el sistema de salud y las pensiones de todos los mexicanos, no nada más de los trabajadores de la seguridad social misma. Con este contexto tengo también que mencionar que dados los motivos por los cuales Mikel Arriola renunció, en el remotísimo caso, gracias a Dios, que ganara Mikel Arriola la gobernatura del Distrito Federal, me pregunto si va a instaurar el mismo clima de terror contra todos los ciudadanos del Distrito Federal, que sabemos que no les sería fácil porque los ciudadanos del Distrito Federal, bien que mal, están acostumbrados a participar, a protestar, y la muestra la dieron el 19 de septiembre en adelante, a ser solidarios entre sí contra quienes se encuentran en desgracia. Si Mikel Arriola quiere ser gobernador por el PRI y sus satélites del Distrito Federal, que se vayan preparando los ciudadanos del Distrito Federal.
Si Vallejo Ujú. Barragán, secretario general del Sindicato del Seguro Social, brinca de diputado priista actual a una senaduría o a una secretaría, cualquier cosa que esté bajo su control, aparte del sindicato, va a instaurar el mismo clima de terror. Me voy a referir al caso de la doctora Flor Robles Allá en Durango. en Durango. Que por cierto usted se unió a la huelga de hambre. Tenemos entendido. Nosotros, el doctor Góngora de Veracruz, un psiquiatra de Tampico, Ujú. una compañera luchadora social por las mujeres, por el feminista, que tiene una organización local en Durango, pero con lazos nacionales, Selene, también se sumó a la huelga de hambre, porque tuvimos que convencer a la doctora Flores de que levantara su huelga debido a que la encontramos el día domingo en muy grave estado de salud física y mental. Ujú. Tuvieron que ir sus papás y nosotros nos comprometimos a tomar el relevo con la intermediación también del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Durango, a quien le exigimos darle seguimiento al asunto, aunque sea federal, para que no hubiera represión y para que conminara a las autoridades del Estado y delegacionales a darle una solución justa, que es la reinstalación de la doctora Flores. ¿Por qué es injusto y por qué hablo de dictadorzuelos? Su jefa de cirugía en el Hospital General número 1, cuyo esposo también es cirujano en el mismo hospital, la venía hostigando, y aquí lo denunció el lunes pasado el doctor Loaiza, pretendiendo obligarla a realizar cirugías que no estaban indicadas o que, por lo menos siendo programadas, no contaban con los protocolos mínimos de seguridad para el paciente. Ujú. En este sentido, el médico que se presta a hacer lo que la jefa dice es quien se compromete por cualquier daño que se ocasione al paciente. Le intentaron una sanción sindical de 10 días sin trabajo, que aquí hemos dicho que es anticonstitucional, porque el sindicato no puede sancionar laboralmente a un trabajador, y menos las autoridades ejecutar órdenes de ínfimos funcionarios que ni siquiera tienen un cargo público, son representantes sindicales. Ujú. No contento con eso, en el caso de una paciente de insuficiencia renal crónica terminal que hizo una peritonitis por un catéter que tenía puesto para su diálisis, la doctora la operó exitosamente, le retiró el catéter, y debido a la peritonitis ya establecida, obviamente esta evolucionó, y el esposo de la jefa de cirugía la reintervino y le dejó el abdomen abierto. Era una indicación, probablemente. Sí. Era una indicación. No estoy diciendo que el doctor actuara de manera técnicamente mal, Ujú. pero ahí hay un interés de parte, porque la jefa de cirugía es su esposo. Y Sí. habiendo intervenido diferentes cirujanos, la paciente falleció. Ni siquiera los familiares demandaron a la doctora. Fue la jefa de cirugía la que indujo a los familiares a decirles que era la doctora la que le había causado daños. En un paciente terminal puede fallecer por cualquier causa. Y la enfermedad primaria abdominal ya estaba establecida, que era la peritonitis. Entonces, a cualquiera se le pudo haber muerto, o por la insuficiencia o por la peritonitis. 9 cirugías sufrió la señora, de las cuales en 3, la primera y otras 2, participó la doctora. Un comité de morbimortalidad con gente incompetente, incluyendo a la jefa de cirugía, dictaminó que la doctora no había actuado bien. Levantó un acta administrativa
y como quien ordena una torta, las autoridades delegacionales, en manos de un político de apellido Pintos, le comunicaron el 15 de noviembre la rescisión, sin ninguna consideración de respeto a las leyes, a las normas internas. Los comités de mortalidad son para análisis de las causas que pueden estar prevaleciendo en una unidad y corregirlas, no son sancionadoras. Pero además encontré una nota, de lo cual la doctora ni nosotros nos enteramos en nuestra estancia en Durango. Hay una nota periodística en la que dice que la delegación puso en manos de la PGR el caso. Sí. Entonces, aquí prevalece un principio jurídico. Los errores en la práctica profesional están tipificados en el Código Penal. En consecuencia, no hay autoridad civil que pueda juzgarlos ni investigarlos. Doctor, el caso de la doctora que nos refiere allá en Durango, ¿había un antecedente de presión sindical o por lo menos de que ella no estuviese de acuerdo con algunas medidas? ¿Por qué ese ensañamiento en específico con ella? Porque había habido una sanción sindical de 10 días, que te digo, anticonstitucional, suponemos, sí. Y por la falta de intervención en su defensa del sindicato, suponemos que fue una acción concertada entre autoridades y sindicato. La jefa del servicio, el director de la unidad, ambos ya la traían contra la doctora porque denunciaba carencia de recursos para hacer su trabajo. Esa es la realidad. Ese es el trasfondo. Ese es el trasfondo. Y tú sabes que los van llevando al matadero hasta que les dan la última puñalada. Pero aquí se equivocaron. Sí. Se equivocaron primero porque no midieron la reacción valiente de la doctora, el apoyo de su padre y su madre y su familia, y el apoyo de la sociedad duranguense, que mira, pasaban por la mesa donde estaba una libreta para recabar firmas, y sin que nadie les dijera, agarraban pluma y firmaban, ¿sí? Entonces, únicamente que antier se desarrolló una negociación simulada entre sindicato y autoridades menores de la delegación, donde condicionaron el levantamiento de la huelga que se estaba siguiendo por otros actores y del campamento de bloqueo. Y digo simularon porque mentirosamente dijeron que esto lo tenía que resolver México, cuando el delegado tiene todas las facultades del director general. Y si fue capaz de despedir a la doctora, es capaz de reinstalarla. Pero te digo, encontré una nota en la cual el caso fue remitido a la PGR. Todavía más razón, porque mientras la doctora sea presunta inocente y no haya una sentencia en contra, nadie en su trabajo administrativamente puede determinar que cometió la falta y rescindirla. ¿Hay un proceso de reinstalación? ¿Se consiguió? Conseguimos que las autoridades reaccionaran. Pero quienes hicieron la negociación, porque la doctora se retiró de la negociación al ver, primero, que eran funcionarios menores, y segundo, que estaban tratando de mediatizar el asunto y no dar una respuesta positiva como estaba exigido. Aquí traigo el escrito que se introdujo, y bajo el pretexto de que tenían que consultar a México, lo cual es mentiroso, se firmó una minuta por gente ajena a la doctora, y la lucha por la doctora va a seguir local y nacionalmente. Pero no quiero agotar el tiempo de su caso, porque tú conoces el caso de la compañera Rebeca Q, que fue rescindida, ella sí, de plano, sin el mínimo respeto a los procedimientos laborales, porque no fue nunca notificada, simplemente se le bloqueó la entrada a su fuente de trabajo, se le bloqueó el checador, el biométrico llamado, para que no checara,
ya fue el viernes, lunes y ayer a la Junta de Conciliación y Arbitraje, no se ha depositado, en el supuesto que ella se hubiera negado a recibir la notificación, debieron haber depositado esa negativa en Conciliación para que Conciliación la notificara oficialmente. El acta sobre la cual, que por cierto era mentirosa y también de parte interesada, porque el administrador que firmó el acta es una persona a la cual en el 2003 le regalaron la plaza de Rebeca, que le tocaba a ella como plaza definitiva, demandó y ganó la demanda y obligaron a este individuo, que no sabemos si lo compró, era compadre de los del sindicato, lo tuvieron que destituir de la nominación incorrecta que le habían dado y ordenaron que en esa posición se le diera a quien en justicia merecía, que era Rebeca. Con todo y que ella demostró documentalmente con el laudo favorable a ella que esa persona que estaba firmando el acta administrativa era parte interesada para dañarla, sí, y que el director que también firmó el acta administrativa, que aquí te presenté documentos, cierto, en muchas ocasiones, cuando ella estuvo sentada aquí te lo dijo, ese director desde el junio de este año la empezó a acosar y a hostigar y además a demostrar un grado de ineptitud y de encono que solamente personas trastornadas mentalmente. Entonces, otro dictadorzuelo impune que cree que él es la ley. Finalmente, el caso del doctor, del enfermero Soto, sí, si quieres hacer... Un minutito nos queda, doctor, un minutito. Bueno, el caso del enfermero, el compañero Soto, de Cardiología del Centro Médico Nacional, ganó su reinstalación, llenaron las formalidades en presencia de la Junta para reinstalarlo, pero al día siguiente le bloquearon el biométrico y el acceso. ¿Para qué? Ahora lo acaban de volver a rescindir por faltas acumuladas. Haz de cuenta que yo te amarro aquí, ¿cierto?, en la puerta de tu noticiero y después rescindo el contrato de no con la radiodifusora para decir ya no tienes este espacio. Qué terrible, Doc. Los casos que nos pone aquí pues son un ejemplo terrible de la persecución del terrorismo laboral que lamentablemente padece la gran mayoría de los asalariados en el país, que son los trabajadores del IMSS, los trabajadores del ISSSTE y los trabajadores de los gobiernos en todos sus niveles. Lamentable esta situación y pues aquí está la denuncia, le vamos a dar seguimiento. Conocemos el caso de Rebeca, nos pudimos ver un video que ella incluso nos mandó en el que pues graba el momento en el que esta famosa maquinita del biométrico que reconoce la huella digital, pues ya no funcionaba y la sacaron después de aquel acto violento que vivió en la delegación del sindicato allá en Cancún, donde la retuvieron, abusaron físicamente de ella y pues lamentablemente queda impune todo esto. La denuncia, Fernando, sin alternativas, ¿sí?, no sirve de nada. Estamos llamando a formar un frente nacional, primero un encuentro, sí, nacional con todos los rescindidos. Tenemos los elementos y la experiencia legal y jurídica para conformar ese frente y dar la pelea en la raíz. Ya no podemos estar reaccionando a cada injusticia individual que se comete. Muchas gracias, doctor. Ahí está la iniciativa. Muchísimas gracias. 10:35, volvemos.